Mis amigos, el cáncer de pulmón puede ser claramente ayudado y ciertamente hay intervenciones nuevas que podemos implementar para optimizar de manera sustancial el tratamiento de base. En nuestra conferencia de hoy, Oncología Integrativa Práctica en Cáncer de Pulmón, vamos precisamente a describir sucintamente algunas de las intervenciones de más probada eficacia y vamos a discurrir sobre intervenciones que son efectivas e inocuas. Esta es la característica distintiva. Y tenemos que decir que la aplicación oportuna de intervenciones metabólicas, inmunomoduladoras y además la oncotermia misma, la hipertermia de cuerpo completo, han probado ser de inmensa ayuda en obtener lo que llamamos oncostasis. Asimismo, en la remisión tumoral, o sea, el achicamiento de las lesiones y en la sustancial prolongación de la sobrevida. Con esto en mente, hay tres grandes cosas que tenemos que conjurar si se quiere. Una de ellas es evitar la multiresistencia, otra es neutralizar la mortalidad accesoria, esto lo voy a describir en un minuto más. Mortalidad accesoria implica no producida por la progresión tumoral misma, sino accesoriamente. Y finalmente, mitigar los daños colaterales. Si se logran estas tres cosas, estamos en un mundo muy diferente en torno a la supervivencia quinquenal. Debe ser dicho que una genuina integración, justamente decimos oncología integrativa práctica, una genuina integración debe incluir todos los recursos efectivos. Esto plantea un espectro de intervenciones, desde las intervenciones más fuertes, como la cirugía, para extraer una lesión tumoral, hasta que sea la respiración o la nutrición, las formas más blandas de medicina, efectivas, digamos, con clara evidencia científica que constituyen el acervo cultural, digamos, la panoplia de recursos y de armas contra el cáncer. Esto incluye muchas otras cosas adentro, en esta espectro de tratamientos, de terapias, desde la cirugía hasta la alimentación, hasta la nutrición, implica que sea la terapia metabólica de los tumores sólidos, como la desarrollada por nuestro laboratorio, que se llama EISA, lo diré en un minuto más, la inducción inmune, algunas terapias específicamente inmunológicas y las drogas readaptadas, que son un fascinante capítulo nuevo de la oncología contemporánea. Yo soy Ernesto Prieto Gratacós. Aquellos de ustedes que están nuevos en nuestra plataforma pronto entenderán cuál es nuestro ethos, nuestro propósito. Durante los últimos 30 y largos años, mi laboratorio ha estado empeñado de manera enteramente independiente en resolver problemas acuciantes de la salud de la humanidad de manera costo efectiva, inocua y replicable en escala. Esto lo hemos hecho en múltiples instancias. Muchas de estas investigaciones están publicadas en papers científicos y otras básicamente en libros de divulgación que nuestro grupo editorial ha hecho disponible a todo el mundo. Debe ser dicho, por otra parte, que cuando nos referimos al término integrativo, integrativo no es sinónimo de alternativo, que es un término peyorativo inventado por la ortodoxia, pero acá estamos hablando específicamente de intervenciones de probada eficacia, es decir, con evidencia que se conoce como evidencia A1, es decir, ensayos clínicos randomizados y controlados. La circunstancia que tenemos, lamentablemente, acá es que esencialmente las formas descritas de quimioterapia, por ejemplo, este paper que pongo a vuestra disposición, tienen, si bien han mejorado mucho la sobrevida en términos de meses de sobrevida en el cáncer de pulmón desde los años 50 del siglo pasado hasta ahora, están en un plató hace rato, una meseta, y necesitan una rotunda intervención. Fíjense, les decía, este paper se llama, publicado por el Journal de Tuberculosis and Respiratory Diseases, se llama Quimioterapia para el cáncer de pulmón en la era de la medicina personalizada. Fíjense qué interesante que es visible en este gráfico, como a partir de los años 50, con las diferentes intervenciones um, que se fueron logrando, pasamos de apenas 2 o 4 meses de sobrevida a, bueno, 24 meses y más. Incluso ahora hoy día, a la fecha,
del 2018, esta data tenemos el OSR que dice Overall Survival Rate, es un survival rate de 69% a los 12 meses del diagnóstico, es decir, que es sustancialmente mejor que los 2 o 4 meses de sobrevida de los años 60. ¿Será que esto es suficiente? ¿Será que nos queremos conformar con esto? Bueno, ciertamente no. Por eso decimos, pero digamos, honor a quien honor merece, ha avanzado muchísimo la oncología y la combinatoria de una cirugía oportuna, una cierta quimioterapia pretratamiento y algunas terapias ya específicas, tailoreadas, han logrado mejorar sustancialmente en los últimos 60 años, 70 años, um, la sobrevida anual y la sobrevida quinquenal. Pero ese no es el asunto es seguir desarrollando esto. Pareciera ser que estamos un poco cercados por las circunstancias, porque no hay esencialmente um, terapias sustancialmente nuevas y verdaderamente eficaces, o sea que es un asunto. El asunto más delicado, decíamos, es la multiresistencia. Ahora, es posible, recuerden que dijimos estas tres cuestiones esenciales a hacer, es posible superar la multiresistencia, que es esencialmente el hecho de que las células dejan de ser sensibles a toda la medicación anteriormente efectiva, ¿no? O sea, la remisión no es completa. Si el tumor reduce, que si un 85% de su población muere por la primera salva de quimioterapia, para luego reproducirse nuevamente la fracción que quedó, la fracción sobreviviente, que ya no es una suerte de adaptación darwiniana, ya no es sensible a la medicación que otrora fuera sensible, ¿no? Anteriormente fue eficaz. Bueno, entonces, es posible, decíamos, superar la multiresistencia, introduciendo varias terapias efectivas de manera sincrónica a la vez, pero para eso tienen que ser, estas otras terapias, tienen que ser no tóxicas. Esta es la condición para que puedan integrarse varias terapias, porque obviamente salta a la razón que si juntamos más terapias tóxicas, el hospedero, si la persona no lo logra. Estamos describiendo en nuestro hipertexto Oncología Integrativa Práctica, 18 protocolos integrativos para el tratamiento efectivo del cáncer, se describen precisamente con lujo de detalles y en apartados específicos, en un lenguaje claro para la persona que lo necesita, para el usuario, um, cuáles son estas intervenciones, qué hay que hacer, qué no hay que hacer y cómo se esencialmente gestiona toda esta compleja situación. En la circunstancia histórica, les muestro el libro un minuto, en la circunstancia histórica en la que estamos, hay muchísima información nueva, muchísima evidencia de terapias que son realmente útiles, pero deben ser encontradas fuera del entorno de la medicina, de la oncología contemporánea, porque no parecieran estar siquiera mencionadas en el contexto de la oncología ortodoxa. Esto es normal, eso ha sido así en toda la historia del conocimiento, toda la historia de la ciencia y ciertamente la historia de la medicina. Um, y esto es una y otra vez lo vemos, yo lo sé porque estoy empeñado ya este año finalmente, después de mucho prometerlo, en sacar nuestro libro que se llama La Espiral Infinita, que es una historia visual de la medicina, ¿no? Y esta cuestión se da una y otra vez. La ortodoxia médica de una época en particular resiste fieramente las nuevas ideas. Así que bueno, como vemos, esta es la tabla de contenidos del libro. Como vemos, es imposible seguir avanzando si no, de alguna manera, hacemos espacio para lo nuevo, ¿no? Entonces estoy tratando de llegar al protocolo. El primer protocolo, de hecho, es el protocolo integrativo para cáncer de pulmón, ¿no? Como vemos, aquí hay una serie de cuestiones relativas a cómo se diagnostica, qué significan los hallazgos, cuáles son digamos, la tasa de supervivencia esperable. Esto ni siquiera es de nuestro laboratorio, esto está tomado de las fuentes oficiales, digamos. Como ustedes ven, entonces, tanto en la tasa de supervivencia a 5 años, tanto en el cáncer microcítico de células pequeñas como el de células no pequeñas, bueno, los porcentajes de sobrevida al año son decrecientes en términos en función del tiempo. Entonces, simplemente hay que mejorar esto, no hay dudas, hay muchas intervenciones que, repito, están fuera del alcance de la medicina contemporánea, ni siquiera de la oncología ortodoxa en realidad, ni siquiera se discuten, pero todas estas cosas pueden ser traídas a colación, todas estas intervenciones, y pueden ser de sustancial ayuda
para el tratamiento del cáncer de pulmón. Así que, bueno, la cuestión es cómo se hace para tener un diálogo racional con el médico tratante y organizar, coordinar entre todos una auténtica intervención integrativa. Bueno, sigamos entonces nuestra conversación. La primera de las cuestiones racionales que hay que hacer es disminuir la multiresistencia, decimos, trayendo otras terapias que hacen más sensible simultáneamente, más sensible al tejido enfermo a las intervenciones, de base o no, y a la vez más resistente al hospedero, o sea, a la persona que es portadora del tumor, ¿no? El segundo punto es neutralizar la mortalidad accesoria. Mortalidad accesoria es una denominación nuestra que es todas aquellas causas de fatalidad del paciente oncológico que no tienen nada que ver con la progresión tumoral, ¿no? Entonces, concretamente son la falla cardíaca, tanto como un tercio de toda la mortalidad en el paciente oncológico se debe a una falla cardíaca, no al progreso de la enfermedad misma, no al progreso del tumor, sino a la falla cardíaca. Entonces, no sé si lo sabían, pero solo por esto ya merece la pena hacer un instituto dedicado al apoyo cardiológico del paciente portador de un tumor, ¿no? Tenemos una extensa experiencia, lo hemos visto de todos los colores y de todas las perspectivas. Mi laboratorio, específicamente mi labor es de investigación, yo no soy médico, como ustedes saben, pero la información que ha pasado por mis manos es así, digamos, indiscutible. Un tercio de toda la mortalidad en los pacientes oncológicos se debe a falla cardíaca producida por la terapia misma convencional, o sea, la quimioterapia debilita sustancialmente, la quimioterapia, la cirugía, la propia radioterapia debilita sustancialmente al sujeto, y o también un fenómeno accesorio del cáncer mismo que es la sarcopenia y la caquexia, ¿no? Esto produce falla cardíaca. La sepsis o infección generalizada, nuevamente otro tercio más o quizás 20 y pico por ciento de la mortalidad del paciente oncológico es debido a la infección, a las infecciones por la indefensión, esta indefensión inmune que se adquiere por los tratamientos. Las trombosis o los coágulos, trombos o coágulos son claramente causa de muerte frecuente. La caquexia, que es el emaciamiento, hay abordajes para ello. Y la anemia, o bueno, estos son porcentajes menores, va decreciendo, pero todas estas son causas de muertes accesorias, decíamos ahorita, que hay que neutralizar. Entonces, absolutamente indispensable. La sepsis, como les decía, da cuenta de una cantidad importante de esto, es una cosa conocida, este paper que ven es reciente, y son análisis poblacionales y claramente estamos en un problema en términos porcentuales. Nosotros tenemos una vasta experiencia en ello, hemos publicado, de hecho, digamos, papers científicos sobre el rol inmunogónico de la fiebre y además directamente libros de divulgación relacionados con los nutrientes inmunoesenciales. De hecho, una extensa experiencia de nuestro grupo en pacientes oncológicos específicos. No recordamos, no tenemos registrado un solo deceso por sepsis, ni un solo deceso. O sea, ninguna persona que ha estado en relación con nuestros sistemas de tratamiento y bajo el amparo, digamos, de la influencia que ejerce nuestro laboratorio en los procesos, no hay un solo en récord, un solo tratamiento, un solo deceso por infecciones. Esto quiere decir mucho porque de hecho como el 20% de las muertes, como decía, son por infecciones. Este librito Inmune es por el precio de una taza de té, está hace mucho en Hotmart, lo pueden encontrar si les interesa, pero en todo caso esto hay que hacerlo si ya están cursando una enfermedad o alguien que ustedes conocen está cursando cáncer de pulmón, entonces conviene que lo hagan, por supuesto, no por su cuenta, sino con un profesional, y esto se hace por vía venosa. Hay varias intervenciones, vamos a decir, antisépticas, ¿no? La trombosis también tiene un tratamiento claramente, digamos, instrumentado. No vemos que hay un vacío de gestión en el sentido de que no hay muy claras instrucciones de parte de los oncólogos convencionales a los pacientes a cómo resolver este problema. Los trombos, no sé si lo sabían, pero ahora ya lo van a saber, son esencialmente una acumulación patológica, un grumo de sangre interno que se crea en diferentes órganos, y básicamente se llama tromboembolismo pulmonar, es una vertiente, y la otra es trombosis venosa profunda. Así que estas dos cuestiones son muy comunes, pan de todos los días, en porcentaje es menor, pero es causa de mortalidad.
Así que esto se conoce muy bien, lo pueden encontrar bajo esta denominación, trombosis asociada al cáncer, y hay varias maneras de lidiar con ello, ¿no? Este es el aspecto típico de una persona que sufrió una trombosis venosa profunda del miembro inferior izquierdo. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Tomando suplementos de vitamina C por vía oral, eso es para impedir las trombosis, tomando bioflavonoides, que ahí describo, esperidina, rutina y epigalocatequina 6-galata. Extractos de corteza de pino marítimo, esto se conoce como la familia de las procianidinas, la natoquinasa, que es conocidísima para evitar la trombosis, ejercicio y movimiento. Ustedes, si no, pregúntenle a su médico que les recuerde cuál es la triada de Virchow. Virchow es premio Nobel, es que básicamente creó una especie de recurso mnemotécnico para cómo hace la gente para tener un trombo. Bueno, la triada de Virchow hay que evitarla. Ejercicio y movimiento, hidratación enérgica y finalmente heparina. Heparina se administra subcutáneamente, una pequeña inyección que impide profilácticamente o incluso si hemos tenido un pequeño trombo, impide que llegue a mayores. Esto es súper importante. Ya solo con esto, si le sacan una foto a esta diapositiva que he puesto acá, ya vale la pena que hayan pasado unos minutos conmigo en esta conferencia, porque básicamente esto es de gran valor y fácilmente aplicable. Así que ya se pagó vuestro tiempo y vuestro esfuerzo acá, ¿no? Falla cardíaca, este no es el orden de relevancia, la falla cardíaca, como les dije, es la más frecuente causa de muerte accesoria de la población de pacientes oncológicos, tanto como el 30%, y ahí es un complejo síndrome que implica la atrofia muscular, genérica del paciente, pero el corazón es un músculo también, es un músculo estriado, de hecho es el único músculo estriado que no está bajo control voluntario. Y este es un mecanismo complejo, no da para explicarlo hoy, pero múltiples intervenciones, la doxorubicina, los inhibidores de factor de crecimiento endotelial, diferentes drogas usadas, esencialmente afectan el corazón y producen la falla súbita o directamente, sí, la falla cardíaca súbita. Entonces, este paper dice, publicado en el Journal de Sarcopenia y Caquexia Muscular, dice, el cáncer avanzado es también un síndrome de falla cardíaca, una hipótesis, ¿no? Este es el título del paper. Y acá dice muy claramente, lo he subrayado para hacerlo más fácil para ustedes, dice, análisis más recientes sugieren que la falla cardíaca es la segunda causa más común de muerte en el cáncer, la primera siendo nada menos que la sepsis, ¿no? Estimados precisos son difíciles, pero se ha calculado que entre el 20 y el 30% de los pacientes con cáncer, le hace 25, es decir, una cuarta parte, muere debido a causas cardiovasculares, sin que importe qué tiempo ha pasado a partir del diagnóstico. Esto puede ocurrir en los meses siguientes del diagnóstico o en los años siguientes del diagnóstico. O sea, es irrelevante y depende del curso particular y de las características ya individuales del paciente, pero fíjense qué fuerte. Y yo no he escuchado esto en ninguna otra parte. Hasta donde yo sé, nuestro laboratorio, mi grupo de investigación es el único que ha sonado la alarma continuamente, de manera sistémica, diciendo hagamos algo organizadamente al respecto. Esto para todos los practitioners independientes, porque la oncología convencional, que mucho nos ha dado en los últimos 50 años, by the way, vamos a estar muy claros, como les mostré desde los años 60 para acá, hay claros beneficios. Um, Pareciera estar ahora en un momento de cerrazón, hay una especie de hermetismo y no se puede hablar, no hay nada para decir. Con el oncólogo convencional, no es lo mío, pasan de ello. Así que conviene a los practitioners, a los practicantes de la medicina funcional o medicina biológica, como le decimos nosotros, a ayudar a los pacientes y a los pacientes les conviene saber lo suficiente como para buscar los profesionales adecuados, ¿no? Bueno, la anemia, el cuarto factor que discutíamos, esto es muy común. Esto se debe a malnutrición crónica por la náusea y la anorexia que inducen los medicamentos, deficiencias de hierro y vitaminas, básicamente ciertas sustancias usadas digamos, en la quimioterapia que inhiben la eritropoyetina y básicamente la formación de sangre, el proceso básico de formación de sangre o hematopoiesis. La anemia es un factor importante de mortalidad, mucho menor que la sepsis y el infarto, que en su conjunto
deben ser algo así como la mitad de todas las muertes en el cáncer, la mitad. Y bueno, y es fácilmente solucionable si no hay completa aplasia medular, o sea, si la quimioterapia no ha destruido completa e irrevocablemente irreparablemente la médula ósea. Entonces, la eritropoyetina es un recurso para solucionar esto, es una hormona renal normalmente que ya existe y hay una serie de recursos nutricionales, etcétera, para lograr reparar la sangre del paciente oncológico. Después hay unos problemas técnicos, los discutimos en el libro, que tienen que ver con que esto no es la terapia con eritropoyetina, que tiene su costo y su manejo, no es básicamente recomendada porque se supone que el paciente oncológico bajo tratamiento va a tener obviamente anemia y es normal, quote unquote, comillas en el aire, um, es normal que esté anémico. Sí, es normal, pero no es bueno que esté anémico. Entonces, a menos que tenga menos de 7 gramos por decilitro de hemoglobina, básicamente el seguro médico no valida la prescripción y aplicación de eritropoyetina porque, bueno, es normal que el pacientico esté así. Bueno, hay estudios independientes, nuestro grupo lo publicó hace 17 años, esto, hay estudios independientes, múltiples, que dicen simplemente que el estado anémico del paciente incrementa casi 80% la mortalidad en el paciente oncológico. 80%, o sea que es dramático, así que no hay que hacerlo. Bueno, finalmente, como decíamos, la terapia metabólica es una de las cuestiones que tendríamos que incorporar acá. La terapia metabólica es sencillamente aprovechar para beneficio del sujeto la peculiar configuración de los tumores sólidos y en gran medida también, por supuesto, de los cánceres hemato-oncológicos, o sea, cánceres hematológicos, ¿no? Enfermedades hemato-oncológicas, como leucemias, linfomas, etcétera, um, que tiene una predilección por un modo de procesar la glutamina y la glucosa y el piruvato, o sea, las sustancias que le dan energía y esqueletos carbonados, que quiere decir básicamente ladrillos de construcción, materiales de construcción, por medio de un recurso energético que no es la respiración celular, sino la fermentación, un poco como las bacterias que hacen el yogur, ¿no? Así que bueno, esta es la terapia metabólica. EISA es, el nombre se lo pusimos porque es el acrónimo en inglés de inhibición enzimática con análogos estructurales. Muy, muy complejo y engorroso para explicarlo hoy acá. Entonces hemos trabajado 2 décadas en esto. En el libro se explica con toda lujo de detalles en el hipertexto. Así que y por cierto, hemos ya publicado hace años una suerte de compendio. Esto ya no es un manual, no es un manual para el usuario, esto es un libro de texto, um, digamos, académico para especialistas, pero está muy claro que es esencialmente una de las claves para dar vuelta y revolucionar el tratamiento del cáncer ya en la era más moderna es precisamente las herramientas de tipo metabólico, ¿no? Um, Acompañando esto, la inducción inmune es de mucha importancia. A principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, ha habido muchos intentos de resolver esto. Incluso hay en récord, hay en existencia, hay en registro de muchos éxitos terapéuticos, como la toxina de Cowley y otras muchas cosas, que cayeron en desuso con el advenimiento de la radioterapia en 1901, más o menos, que fue rápidamente, eh, para escándalo de todos, los naturópatas, fue rápidamente adoptada por los médicos convencionales. Porque además, bueno, era posible instrumentarlo en gran escala, era posible, bueno, básicamente también comerciar con ello, porque esto es una máquina que, bueno, costaba mucho y que requiere una explotación adecuada, en fin, sea lo que fuere. El hecho es que en la medida en que progresó la oncología hacia formas más duras de tratamiento, las formas más blandas, como la toxina de Cowley o la BCG, el Bacillus Calmette-Guerin, estos son pacientes tratados por William Cowley. La BCG está aprobada por la FDA para el tratamiento del cáncer de vejiga. Se sabe hace mucho, o sea que no hay ni siquiera duda, no está ni contendido. Esto es claramente eficaz, pero
como el paciente oncológico está crónicamente afectado desde el punto de vista inmunológico, estas terapias parecieran, bueno, estar relegadas porque no tiene con qué luchar el paciente oncológico. Entonces, no tiene sentido a un paciente severamente inmunosuprimido darle terapias de tipo inmune, porque básicamente estamos suprimiendo nosotros mismos la probabilidad de éxito. ¿Qué medidas de apoyo entonces debe buscar la persona que quiere beneficiarse de estas inducciones inmunes? Bueno, la primera es no tomar inmunosupresores, hay una lista de ellos. Asegurar un conteo globular alto, es decir, y para ello nuevamente existen sustancias también de uso muy conocido, clínico en la oncología, como el factor estimulante de colonias de granulocitos, se llama filgrastim, perdón, y no inhibir la fiebre. Esto es completamente escandaloso para el clínico común, pero nuestro laboratorio lleva 30 años demostrando, hemos publicado papers científicos sobre esto, el rol importantísimo de la fiebre. Entonces, no tomar inmunosupresores, asegurar un conteo globular alto antes de hacerme la inyección proinmune y no inhibir la fiebre cuando surja la fiebre, porque esto va a surgir, son esenciales para beneficiarnos de estas estrategias como la BCG o la toxina de Cowley. Estamos claros, BCG es Bacillus calmette-guerin, es la cuna de la tuberculosis. Si tienen que discutirlo con vuestro médico, pueden entrar en esta página que se llama ORCID, orcid.com, es la identificación digital persistente de los investigadores. Acá hay un grupo de, una fracción de nuestro trabajo, en particular que se llama la perspectiva evolutiva y clínica sobre el rol inmunológico, inmunogónico de la fiebre y la inducción iatrogénica de la tormenta de citoquinas. Un título medio complicado, los papers científicos no son conocidos por su brevedad, los títulos tienden a ser descriptivos, exhaustivos en la descripción, porque obviamente no sufren del mismo mal que el periodismo, que el periodismo tiene que ser snappy y los titulares tienen que ser pegajosos y corticos. Los propios científicos describen a su cabalidad lo que hay. Así que discútanlo, léanlo. Ya ven que, un poquito atrás, necesitamos no tomar inmunosupresores, asegurar un conteo globular alto, esto es, los glóbulos blancos altos son indispensables para que la estrategia inmunológica tenga lugar y no inhibir la fiebre, que sin dudas tendría que ser parte del tratamiento. Bueno, el último punto entonces es la readaptación de los fármacos, porque hemos dicho terapias de tipo metabólico, terapias de tipo inmune y la readaptación de fármacos de larguísima tradición en la medicina en general. Son drogas aprobadas para otras circunstancias que ahora se sabe que esencialmente pueden tener un rol en el tratamiento del cáncer. Este paper de un journal bastante sólido, como ven, dice digamos, reemplazamiento de drogas para la terapia oncológica. Esto es publicado en Open Access, lo pueden leer de manera gratuita y está publicado en abril del 2024, o sea, tiene poco menos de un año. Ok, entonces finalmente la tercera gran cosa que proponemos es evitar los efectos colaterales. En particular me quiero referir a los corticoides. Tienen que entender ustedes que los corticoides son parte del protocolo normal de quimioterapia porque siendo sustancias tan fuertes y virulentas, los clínicos y el oncólogo temen que pueda producir una reacción, una inmensa reacción aguda en el paciente y eso produzca daño. La reacción se conoce como anafilaxis, ¿no? Reacción anafiláctica. La anafilaxis es una respuesta brusca, masiva del organismo frente a sustancias atacantes, una reacción antitóxica que a menudo pone en riesgo la vida del paciente. Por eso es que, entre otras cosas, se usan antihistamínicos y antiinflamatorios, esteroideos, los corticoides, pero si se pudiera, hay maneras de evitar, hay maneras de que esto, se puede negociar esto con el oncólogo. Pero los corticoides son rápidamente inmunosupresores y rápidamente diabetógenos, o sea, diabetizan a la persona. ¿Y qué dijimos? Que era uno de los defectos, uno de los talones de Aquiles más importantes y una de las predilecciones metabólicas más importantes de los tumores. Precisamente fermentar glucosa, fermentar glutamina. Entonces, si yo diabetizo al sujeto, y el sujeto pasa de tener 83 de glucemia en ayunas a tener 230 de glucemia en ayunas, esto es absolutamente echar gasolina a las llamas. Esto acelera el crecimiento tumoral. Así es la cosa. Esto parece una locura, pero es
es así, es un hecho. Entonces yo no quiero usar corticoides y en nuestro libro describimos precisamente, es un complejo, hay que hacer todo un programa de cómo puedo hacer la terapia convencional, que mi médico, mi oncólogo me manda, sin tener que usar corticoides, hay una manera específica de lograrlo, para no tener la inmunosupresión y la diabetización típicas de esta sustancia, ¿no? Bueno, no quiero cargarlos mucho, vamos a pasar al Q&A ahora, las preguntas y respuestas. La razón, o quizás podemos verlo, vamos a verlo, es un pequeño resumen de qué vimos hoy. Así lo tienen fresco, sé que algunos llegaron más tarde. Lo que dijimos fue, en principio, que existe la posibilidad de tratar de manera integrativa el cáncer de pulmón usando un conjunto de intervenciones metabólicas, inmunomoduladoras e incluso la oncotermia. Dijimos que es vital evitar la multiresistencia, que es así la pesadilla de los oncólogos, porque quiere decir que las células del tumor se adaptan a la medicación a la que antes fueron sensibles, en 98% incluso. Hay que neutralizar la mortalidad accesoria, dijimos un grupo de patologías de circunstancias que matan el grueso de la mortalidad se produce por mortalidad accesoria, no por progresión tumoral, increíble, y mitigar los daños colaterales, ¿no? Dijimos que tenemos que integrar todo, esto implica desde la respiración hasta la cirugía, pasando por cuestiones oncológicas, metabólicas, por cuestiones, la quimioterapia cuando toca, hay que poder optimizarla, nosotros hemos desarrollado y en el manual le presentamos en el hipertexto técnicas precisas, concretas para optimizar la quimioterapia, ¿no? Aquí hay que sumar, como dijimos, desde la terapia metabólica de tumores sólidos hasta la inducción inmune, las drogas readaptadas. Dijimos que integrativo no es lo mismo que alternativo. Hemos visto que la quimioterapia tiene un tope, digamos que ya deja mucho que desear el estado actual de la gestión, porque hay que realmente mejorarlo. Si bien agradecemos todo el increíble mejoría que se produjo en la sobrevida en los últimos 60 años, gracias a estas estrategias, dijimos además la necesidad de que estas terapias efectivas sean aplicadas de manera sincrónica y que tienen que ser no tóxicas, porque ya para toxicidad ya tenemos el tratamiento convencional, ¿no? Hablamos de neutralizar la mortalidad accesoria, en particular la falla cardíaca, la sepsis, la trombosis, la caquexia y la anemia. Solo con esto ya estamos en otro mundo, ¿no? En otro lugar realmente, ¿no? Este es un tema muy serio, pasado por alto por alguna razón incomprensible para mí. Yo no creo que haya malas artes acá, simplemente creo que hay ceguera y mecanicidad, pero esto es tan evidente a mí que estoy, a decir verdad, en defensa de los oncólogos. El médico clínico, el médico que está todos los días en la trinchera del deber, no tiene tiempo para ver la data y está presionado por todos lados porque tiene que hacer un protocolo, porque si no lo hace es liable, como se dice, es falible de demandas porque no hizo lo que se debe. Así que difícilmente el oncólogo así de a pie que está en la trinchera las innovaciones no van a venir de ahí, es lo que quiero decir. Básicamente está cegado por esto y está forzado por las circunstancias a operar de acuerdo con el protocolo, ¿no? Bueno, vimos que la inmunidad se puede levantar con una serie de intervenciones ya muy bien descritas, que las trombosis son fácilmente solucionables con este protocolo que les dije acá, que les mostré. Es una simple conjunto de intervenciones, que la falla cardíaca debe ser resuelta vigorosamente. Esto hay dentro de nuestro hipertexto, hay un protocolo específico. Esto es tanto como un 25 entre un 20 y un 30% de la mortalidad de todos los pacientes oncológicos es debido a la falla cardíaca, no a la progresión tumoral. ¿Estamos claros? Eso es, no sé si lo oyeron en alguna parte, yo no lo he escuchado en ninguna otra parte, salvo en nuestro medio y este paper, pero es un hecho, nuestra experiencia, nuestra dilatada experiencia es muy claro. La anemia, ok, yeah, I'm good. Um, la anemia es un factor crítico acá. Ya, ya, tell them to come in. Y hay una estrategia específica con eritropoyetina que tiene que ser digamos, aplicada y administrada, pero admitida también por el médico convencional. La terapia metabólica es una de las más interesantes emergencias nuevas. Nuestro laboratorio le ha dedicado
2 décadas a eso, así que, bueno, hay que verlo. Está descrito exhaustivamente con lujo de detalles en nuestro hipertexto. Ok, mis amigos, vamos entonces a tomar un breve minuto para preparar las preguntas. Les pido lo siguiente, ahí en la sección de Q&A que está abajo, donde dice un signito de interrogación, Questions and Answers, van a ver, upsie, ya, perdón que tengo proveedores a la puerta. Barbarians at the gate. Vamos a tratar de crear las preguntas más claras y sucintas posibles. No es un consultorio esto, pero es importante que ustedes hagan las preguntas ahora y trataremos de responderlas. Nos vemos en 2 minutos. Pregunta Mario. En base al paper, la quimioterapia para el cáncer pulmonar en la era de la medicina personalizada, la pregunta es, ¿se puede personalizar un tratamiento que por definición es inespecífico? Sí, la pregunta es respondible diciendo que sí. O sea, la respuesta es que sí, pero empezar, la quimioterapia se administra bajo, si bien es como dices, es genérico, se administra bajo condiciones concretas. Por ejemplo, se calcula la dosis en función de la superficie corporal. Es decir, X gramos por metro cuadrado de superficie corporal. Esa es una manera. Pero la manera de personalizarlo, yo entiendo que lo que estás preguntando, o sea, en realidad desde la perspectiva oncológica es más un anhelo, la medicina personalizada es más un anhelo que una realidad, pero se puede hacer mucho más personal en función de las otras intervenciones, ¿no? Ahora, lo que está tratando de hacer, este es uno de las más claras dificultades que tiene el avance de la ciencia contemporánea en la oncología, es que la industria está intentando obtener curas patentables y hacerlo, sería el sueño dorado que fuera así, tan personal la medicina como la huella digital. Entonces podrían cobrar una fortuna incalculable para personalizarlo, tailorearlo de manera absolutamente personal. Esto está lejos de ser cierto, pero lo que se puede personalizar es, nosotros yo concretamente creé un algoritmo, diseñé un algoritmo de subfenotipos, no el del ayuno, no de los 8 subfenotipos del adulto sano para el ayuno profundo, sino específicamente para pacientes oncológicos, más allá de las enfermedades que plantean otro grado de dificultad. Les digo con este detalle porque Mario James es un especialista, es un profesional. Gracias por estar. Entonces, es la personalización o la individualización de estos tratamientos. Tienen que tener en cuenta características que para el oncólogo normal no son relevantes, que son específicamente metabólicas um, eh, y ya individuales del sujeto, que hace a que se haga una u otra forma accesoria de tratamiento. Recuerden que estamos tratando de integrar, y lo que nuestro hipertexto Oncología Integrativa Práctica ha aportado es un significativo aporte para los médicos, de hecho, para la práctica médica, si bien es un libro destinado al usuario, al consumidor final, digamos, al paciente mismo y a sus familiares, es que se puede y se debe integrar todas las formas emergentes de tratamiento en un todo único, congruente, que triplique las probabilidades de éxito de la medicina convencional. Y dice, entonces otra pregunta dice, um, ¿qué mecanismos moleculares justifican que ciertos subtipos de cáncer de pulmón respondan todavía a la quimioterapia? ¿Es un fenómeno celular del tumor o una vulnerabilidad general del organismo? No entiendo exactamente, la pregunta sobre los agentes alquilantes. No, es muy sencillo. A diferencia de o sea, la población de los tumores es muy heterogénea. Nosotros tenemos en el imaginario popular las células del cáncer de X órgano, en particular el pulmón, son como, ok, las células de cáncer, pero eso no es cierto. Las poblaciones tumorales son notorias por su heterogeneidad. Desde el punto de vista demográfico, haciendo una analogía con la población humana, no son como un pueblo remoto donde todo el mundo tiene la misma etnia, sino como Manhattan, la isla de Manhattan, en Nueva York, donde hay, qué sé yo, 72 etnias diferentes conviviendo ahí. Entonces, un agente alquilante o qué sé yo, un inhibidor de los microtúbulos o qué sé yo, un inhibidor, un antifolato, la sustancia que fuera que estamos empleando quimioterapéutica, es altamente lesiva para unas poblaciones de esa ciudad, esa población tumoral heterogénea,
medianamente lesiva para otra parte y cero lesiva para un subgrupo, a menudo pequeño, de esa población. Entonces, mueren o quedan en quiescencia o debilitadas las células sensibles, el tumor se reduce visiblemente en los estudios, en el MRI o en el PET scan, y uno dice, bueno, un triunfo importante, he ganado meses de sobrevida, pero de pronto se retoma el crecimiento unos meses más adelante, simplemente porque las células que quedaban todavía están vivas, son viables, y si uno vuelve a usar la medicación anterior, ya no tiene yo digo, una selección darwiniana, forzada por el propio acto médico, pero es que hay que hacerlo, porque si no, vamos, cuando no tienes otra herramienta, es lo que hay que hacerlo. Nuestra hipótesis del inicio, 30 años atrás, la hipótesis que me dio pie a mí a decir, bueno, vamos a formar un grupo de estudio específicamente en mi laboratorio destinado a optimizar los tratamientos convencionales, concretamente a subir lo que se llama el índice terapéutico, Therapeutic Index, que es hacer que los tratamientos en boga, los que ahora existen, sean un poquito más efectivos y un poquito menos tóxicos. Ya con eso se sube, si subo la dosis letal, disminuye la dosis letal media. De hecho, subo la dosis letal media, o sea, el paciente tolera más medicación. Y además de eso, esa es más efectiva y tengo esencialmente un triunfo porque puedo curar muchas más personas. Esencialmente esa fue la doctrina básica que nos guió para hacerlo. Lo interesante es que en el medio encontramos, en el camino, ya terapias específicamente nuevas, completamente novedosas y que cambiaban radicalmente el campo, ¿no? Perdón que me he hecho un poco extenso, pero es así. Dice Andrea, ¿qué tal Andrea? Dice Andrea, mi suegra falleció en 2023 de cáncer de pulmón, lo siento mucho, en el hospital. am, Hicieron absolutamente todo lo que describiste y que no hay que hacer. Bueno, sí, es el uso de los inmunosupresores, de todas las otras, sí, sí. De haberte escuchado antes, tal vez quién sabe, ¿no? Bueno, sí, Andrea, eso lo hemos visto muchas, muchas veces y nosotros hemos publicado, si se fijan en la página que les dije, que es ORCID, y buscan mi nombre en el sitio web oficial de ORCID, los artículos científicos publicados de mi autoría, publicados por mi laboratorio, soy el autor principal de todos ellos, básicamente muestran que esto ya está, es decir, satisfactoriamente el nivel de evidencia es perfectamente aplicable en humanos y completamente no tóxico, replicable en escala, inmediatamente accesible. Bueno, esto es lo que pasa, ¿no? Así que lo que tenemos que entender es que hay que ver, lo que hace falta es un cambio cultural, ¿se entiende? Un cambio cultural. Dice Adriana, lamento mucho, por cierto, querida, lo que te pasó esto lo he visto miles y miles de veces en mi corta carrera todavía, que es apenas 30 años, no es nada. Tengo mentores míos que llevan 60 años investigando y curando y tratando gente, entonces yo estoy a la mitad del camino como mucho. Dios mediante. Y esto lo he visto literalmente miles de veces. Así que es difícil de mover. Niels Bohr, físico, premio Nobel, decía, la física no cambia porque la ortodoxia acepta las nuevas ideas, sino que cambia un funeral a la vez. Esto lo decía porque es la ortodoxia, un poco duro Niels Bohr, yo pienso que se pueden jubilar, no se tienen que morir las vacas sagradas, ¿no? Pero realmente en todos los dominios del conocimiento, en todos los dominios, desde la física hasta la medicina o qué sé yo, la ingeniería civil, una y otra vez vemos que los popes, las vacas sagradas, que en su momento fueron revolucionarios, oponen una férrea resistencia digamos, a la llegada de ideas nuevas. Es la estructura de las revoluciones científicas, como decía un autor de los años 60. Dice Adriana, no es muy largo esto, Adriana. De que componen lo mejor, por favor, porque es un párrafo que estoy en vivo acá. La televisión en vivo no me permite semejante fárrago. Sé más sucinta, por favor. Chicos, los profesionales tienen que aprender a preguntar. Sean más sucintos, o la gente que está allá con nosotros en otros programas, hay que aprender a preguntar. Preguntar es un arte, ¿no? Dice Guillermo, aparte del polimorfismo G6PD, ¿existe alguna contraindicación para realizar endovenosas de análogos estructurales? No, no que sepamos.
G6PD se llama, es glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, es un polimorfismo que existe, de acuerdo con mi data, en 1 de cada 2.000 habitantes, personas, humanos, por lo menos por lo menos en la población latinoamericana. 1 de cada 2.000 tiene un defecto genético que hace que no pueda inyectarse grandes cantidades de vitaminas, etc. Dice Pablo, teniendo en cuenta el estadio, ¿qué protocolo o frecuencia de usar DOM? No es DOM, es DON. No es DOM, es DON. Como inhibidores de la glutaminosis, no, no, está bueno. Entiendo lo que está diciendo, pero está pobremente construido esto. Pablo, hay muchos errores ahí gramaticales. Lo que creo que estás preguntando de la DON es la diazo-oxonorleucina. Creo que estás preguntando eso. Y todavía no está, nosotros tenemos una experiencia sustancial en esto. Difícilmente se consigue la DON. Y tú te refieres a glutaminolisis, no glutaminosis, ¿no? Esto es muy delicado de hacer. Básicamente, la DON no está disponible comercialmente. Así que no es una ruta demasiado posible. Um, Dice Alfredo, sí, Alfredo, ¿qué tal? Ah, qué genio, Alfredo Senjar. ¿Cómo estás? Sí, vamos a mandarle estos por este correo. Va a estar disponible. Matías dice, ¿cómo quito la glucosa del cuerpo provocada por el estudio PET? No, eso se degrada rápidamente, eso no es un problema. Lo más importante de la tomografía PET no es la glucosa, sino el flúor 18, es el isótopo radioactivo asociado a ella, y que afecta un poco, pero bueno, se quita como se quita el radiation sickness, ¿no? Alguien dice, ¿qué opina de la inmunoterapia? No sé qué es la inmunoterapia, hay que ser más específico. Yo mostré 2 formas de inmunoterapia: la vacuna Bacillus Calmette-Guerin, la BCG, y la toxina de Cowley, que se pueden conseguir. Opino que son extraordinarias, pero se ve que llegó tarde esta persona. No tiene sentido pensar en el paciente oncológico en terapias específicamente inmunológicas a menos que su sistema inmune esté indemne, y eso es muy difícil de lograr con el tratamiento convencional. Dice Yuri Saiz, ¿por qué si las quimioterapias destruyen el sistema inmune es la vía que toman los médicos? Bueno, la cuestión es que hay un cierto grado de evidencia de que ayudan en unos ciertos casos. De hecho, ha sido revolucionario. Es increíble en leucemias, linfomas, incluso en los seminomas también hasta cierto punto. El uso de la quimioterapia cambió dramáticamente en algunas categorías de la enfermedad. Tienen curaciones del 98%. Curaciones, ni siquiera remisiones. Entonces, esto ha sostenido la quimioterapia. Sin embargo, como yo muestro toda la evidencia dentro del hipertexto, la Asociación Norteamericana de Médicos Radiólogos publicó un paper tremendamente scathing, o sea, escaldante, donde dice que la contribución de la quimioterapia citotóxica a la supervivencia quinquenal es más o menos 2 o 3%, 2,3% de hecho. Yo siempre trato de aflojar un poquito, pero es menos de 3%. Entonces, no entendemos muy bien por qué siguen haciéndose estas cuestiones, habida cuenta que, como se ha descubierto también en el Hospital Royal Marsden de Londres, hace ya décadas se conoce esto, hace más de, sí, casi 20 años, que la persona que está recibiendo quimioterapia, en particular de segunda línea, la población que recibe quimioterapia tiene entre un 8 y un 12% de probabilidades de morir por la quimioterapia dentro de las primeras 4 semanas del tratamiento. Esto es un hecho clínico establecido. La razón, Yuri Saiz, es que cuando no tenemos ninguna otra solución, los médicos escogen, bueno, frente a no tener nada, por lo menos hacemos algo que tiene una remota probabilidad de éxito, pero lo usamos, ¿no? Éxito quiere decir remisión tumoral, no curación. Dice Carmen, si las terapias estas integrativas son válidas para la enfermedad metastásica del pulmón o solo para cáncer del pulmón in situ inicial propiamente dicho. No, para todos. Lo bueno que tienen los abordajes metabólicos, inmunoestimulantes, etcétera, es que son sistémicos. No hace falta
digamos, no se limitan a un locus. Las terapias que existían hasta la emergencia de las terapias específicamente químicas eran locales, físicas. Podías operar, cortar el tumor, que es físico, local, o irradiar el tumor desde 1901 con los rayos Röntgen. Entonces las terapias eran físicas, por eso se denominó quimioterapia a la emergencia de drogas como el gas mostaza y otras cuestiones, o los antifolatos, porque eran terapias químicas. ¿Quieren escuchar algo cómico o tragicómico? En el inicio de la quimioterapia, que ahora se usa para todos lados, los oncólogos convencionales montaron un escándalo. Fue una cosa así tremenda. Trataron de matasanos y de locos a los 2 o 3 médicos que propusieron la quimioterapia como una forma válida, no física, no quirúrgica y no radioterapéutica de tratar el cáncer. O sea que se da en todas partes la propia quimioterapia, que hoy día es básicamente digamos, el state of the art. Básicamente fue considerada una quackery, como se dice. Quack es, la traducción es medicastro, una cosa así. Fue considerada una payasada en los años 60, 50, 60. Dice Pablo. Ok, so Pablo, este es larguísimo. Gracias, gracias Pablo. Te recuerdo a tu mamá. Escríbenos, por favor. Um, ya. Gracias, Pablo. Gracias por esto. Escríbeme para ver, mi equipo va a sortear la correspondencia, a ver cómo te puedo ayudar por ahí. Pero tienes razón, es lo que describimos en el hipertexto, que gracias por adquirirlo. Está lejos de lo que los médicos convencionales ah, todavía siquiera sueñan con hacer. Pero bueno, esta es la lucha, que nuestro grupo ya de divulgación tiene, para básicamente, bueno, cambiar la cultura, que lo hemos hecho antes, con la vitamina D 20 años atrás y otras cosas, con la dieta cetogénica 17 años atrás. Dice, Sadi dice, en oncología integrativa práctica, no recuerdo haber encontrado mención de la DEA. Gracias por adquirir el protocolo SADI, el hipertexto, quiero decir. Sí, existe, es parte del asunto. Está ahí, en uno de los protocolos está, pero eso tiene que ser administrado con cordura por parte del médico tratante, que tiene que saber lo que está haciendo. La de hidroepiandrosterona, nosotros descubrimos hace 26 años, wow, unos cuantos años, 25, 26 años, a la vuelta del año 2000, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, porque no teníamos los reactivos necesarios, porque era medio que esotérico, descubrimos que virtualmente en el 100% de todas las muestras de pacientes oncológicos internados, estaba la dehidroepiandrosterona por el suelo, la DEA, estaba por el suelo, tenían una fatiga adrenal, um, completamente escorbútico, o sea, sin los nutrientes más esenciales, escorbútico es decir, sin vitamina C, y además de eso tenían una gran cantidad de cobre relativo al zinc que tenían. Entonces, esas tres cosas, la preponderancia de cobre sobre zinc, este ratio, el escorbuto galopante, y ni hablar de las polineuropatías en el paciente tratado, ¿no? Con quimio. Y después la falta de DEA, esta fatiga adrenal, o adrenopausia la llamé yo, eran así, digamos, a la orden del día. Así que sí, se puede usar perfectamente la DEA. Obviamente hay que ver si hay un problema en el caso, como es precursora de los esteroides sexuales, testosterona y estradiol. El médico tiene que saber el caso del cáncer de mama o el cáncer de próstata, si es conveniente o no, y cuándo sí y cuándo no. Liliana pregunta, hablamos de colaborar con los efectos de la quimioterapia, ¿se pueden reemplazar con tratamientos integrativos? En algunos casos sí, de hecho la declaración, por las declaraciones que hice, en ciertos casos es perfectamente lícito usar la quimioterapia, que si no, por su solo concurso tiene un límite importante, el límite de tratamiento se conoce perfectamente, está descrito en la fórmula que les dije, que es precisamente
el índice terapéutico, ¿no? Es decir, la dosis letal media, LD50 sobre dosis terapéutica. Eso da un número, es una magnitud sin unidad de medida. Una magnitud sin unidad de medida. Entonces, el punto de hora en que si no haces ninguna otra cosa, la quimioterapia muchas veces es inútil o tienes que pararla, ¿eh? Se vuelve negativo el índice terapéutico. Si tú sumas, es lo que estoy tratando de hacer hace 20 y pico de años, sumar otras ayudas para que la quimioterapia, que en algunos casos es súper elegante cómo lo haces y arguiblemente puede ser muy efectiva, realmente sirva, ¿no? Ah, Pregunta Roxana si haber recibido radioterapia previa es, en nuestra experiencia, una causa posible para el SIDA de pulmón. Sí, sí, y más también. Una cosa que observamos es que en los pacientes irradiados, por ejemplo, esto se sabe mucho, se sabe, en una época se hacía un estudio que se llamaba fluoroscopía, que es una especie de película tomada con, para ver el movimiento, para ver la mecánica ventilatoria de los pacientes con tuberculosis. Entonces, estas fluoroscopías hechas en los años 40 y 50, 40 años más tarde, 30 años más tarde, se estudió si tenía, esto se dejó de hacer mayormente con el advenimiento de terapias antibióticas para la tuberculosis, pero esas personas que habían recibido fluoroscopías, que es una seriada, como si fuera una película, ¿no? Una película de radioterapia para estudiar la actividad, la mecánica ventilatoria del paciente tuberculoso, de pronto tenían una alta tasa de cánceres de mama y otros cánceres pulmonares, qué sé yo, décadas hacia adelante. O sea que esta relación se ha establecido, Roxana, fehacientemente. Nosotros nos dimos cuenta que la famosa, en pacientes que tienen una cuadrantectomía de cáncer de mama, la famosa radioterapia de prevención, lo que logra son segundos primarios. O sea, el cáncer vuelve, no es una recidiva, en mi extensa experiencia, no es una recidiva del cáncer original, sino un segundo primario producido por la radioterapia. Que si miras en muchas de las terapias usadas en oncología, tienen como efectos colaterales o ironía que pueden causar cáncer, ¿no? Así que ahí lo tienes. Ah, Dice Lady, ¿qué dosis de eritropoyetina es recomendable? Dice su padre es pacientico renal con linfoma. Ok, bien, bien. Lady, lo que te pido es que mires, no es posible. Hay un sistema que creamos en mi laboratorio que se llama dosaje metronómico, que en vez de dar una cantidad grande, típica en hematología, de una gran cantidad de eritropoyetina o de otras sustancias, digamos como el factor estimulante de colonias de granulocitos, para rojos y blancos, respectivamente, dar pequeñas dosis diarias. Esto solo se puede hacer si tienes un servicio médico, ¿no? O si tienes alguien en tu casa que te lo haga. Te pido, Lady, que mires, que básicamente estudies la guía, el hipertexto. De hecho, me ayudan a mí a ayudar. Es perfectamente accesible, oncología integrativa práctica, perfectamente accesible. Adquiéranlo, por favor, que me ayudan muchísimo a mí, para nuestro grupo. Todo este esfuerzo que hacemos nosotros, gratis para ustedes, a mí me sale personalmente más de $2.000 por mes tener todas estas estructuras, desde Wix hasta Zoom, hasta ¿qué otra cosa usamos? Bueno, todas las cosas que usamos tienen un costo, así que adquiriendo la guía me ayuda muchísimo. Dice Siria, ¿qué sustancias naturales podemos administrar en este caso? No entiendo la pregunta. ¿En qué caso? ¿Qué sustancias naturales? Las que dije recién ahí. No entiendo por qué sustancias naturales. Eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de sean naturales o sintéticas, no tiene importancia la procedencia. Si la estructura molecular es correcta, el efecto se produce. Aquí hay que desembarazarse de la ideología naturista, la naturopática. Yo pagué mis cuentas como naturópata 17 años, estoy hablándote en otra encarnación anterior, hace más de 30 años en Cuba. Hay que deshacerse de estos, es un prejuicio. Si funciona la molécula, sea sintética o natural, si funciona hay que usarla. Entonces no es de lo que estamos hablando. Carlos pregunta si hay un protocolo para minimizar, para prevenir el cáncer de pulmón en fumadores después de haber fumado varios años. Puede ser, puede ser. En particular el ayuno profundo, acompañado de otras intervenciones. Sin embargo, quien fumó muchos años, hemos visto epidemiológicamente que aún si dejaron de fumar,
por ejemplo, si la persona fumó un atado y medio por día durante 20 años, décadas hacia adelante permanece el riesgo de contraer cáncer permanece constante en la población de los exfumadores, ¿no? Así que hay que trabajar de otra vía. Dice Gustavo, la terapia dirigida con medicación oral diaria para cáncer de pulmón. Sí, puede ser, hay que ver. Gustavo, lo que pienso en este caso es, no entiendo lo que estás planteando, no sé la persona, pero absolutamente el criterio para todas las preguntas que son más o menos iguales, yo he pasado algunas. Gracias por las preguntas, by the way, que me ayudan a entender el estado de la cultura, ¿no? En ustedes, dónde están en conocimiento, para entonces ajustar mi discurso. Lo que estamos diciendo de manera más general es que absolutamente es posible y deseable incorporar múltiples intervenciones no lesivas, de probada eficacia, no tóxicas, para optimizar el tratamiento convencional y que en muchos casos ya no es ni siquiera aplicable. Así que, por supuesto. Dice María Julia, para esto tuve cáncer de pulmón, tengo un recuento de leucocitos en 3000, el oncólogo me dijo que la médula no se recupera, han pasado 5 años y medio estoy bien, 5 años y medio estoy bien, sigo estilo de vida antiinflamatorio. Ok, good, bien. Yo te recomiendo que estudies todo esto porque es fantástico. Lo que está ahí es un tesoro de conocimiento, lo que pusimos en ese hipertexto. Pues hay cosas útiles para hacer en términos de sostener los beneficios, el mantenimiento. Dice Cecilia, si una paciente de 74 años a la que se le ha administrado una medicación particular durante años consecutivos puede estar en riesgo de falla cardíaca súbita. Sí, sí, por supuesto, claro. Esto es básicamente parte de la declinación de la sarcopenia, que lo que estamos diciendo nosotros es que precisamente la sarcopenia se manifiesta también, sarcopenia, ustedes saben, la atrofia de la musculatura estriada. Un muy importante órgano de musculatura estriada es el corazón, así que sí, hay que verlo. Ah, Juan, la pregunta que estás haciendo, Vicencio, tienes que estudiar el protocolo. No puedo dar instrucciones así a mansalva acá porque puede producir mucho más daño que bien. Um, Upsi. Dice Pedro, si los efectos secundarios de la quimioterapia o las cirugías en el sistema digestivo provocan diarrea severa y mala absorción, ¿cuál sería la manera más adecuada de intervenir en estos casos para el aporte de nutrientes, medicamentos? Sí. Bueno, sí, hay terapias específicas, nutricionales, hay cosas concretas para paliar. Esto depende de cada caso, de cada patología y de cada tipo de tratamiento. O sea, por eso son 18 protocolos, Pedro. Es muy genérica tu pregunta. 18 protocolos integrativos para el tratamiento del cáncer en nuestro libro, porque y es más allá de las patologías, después están, como les dije, todo un algoritmo para la complejidad de los sujetos. Puede ser que 3 pacientes de cáncer de pulmón diferentes, o sea, el mismo cáncer de pulmón, células no pequeñas, o sea, o lo contrario, cáncer microcítico, sean muy diferentes entre sí. Entonces, las aplicaciones son diferentes. Por eso hay que estudiar el caso cada caso. Dice Yuli, si el protocolo de oncología integrativa puede hacerse paralelo al protocolo convencional o puede funcionar por sí solo. Las dos cosas. Por definición, si es integrativo, esta es la doctrina inicial, lo que les dije al inicio, si es integrativo, es genuinamente integrativo, integra desde la cirugía hasta la respiración, que es la terapia respiratoria para rehabilitación ventilatoria del paciente operado, es la más suave de las intervenciones posibles, y el espectro, todo lo otro en el medio, incluyendo quimioterapia, terapia inmune, terapia metabólica, ejercicio, etcétera, todo debe hacerse a la vez. Todo debe hacerse a la vez. Habiendo dicho esto, uh, en muchos casos hemos visto nosotros, décadas de experiencia tenemos, que incluso las personas deciden no hacer el tratamiento convencional y hacer las otras intervenciones emergentes que tienen mérito propio. La terapia metabólica, los tumores sólidos desarrollada en mi laboratorio es una terapia en sí misma. Scores, cientos y cientos de personas han hecho solamente eso con excelentes resultados. Y en algunos casos
no queda de otra porque ya se les ha cerrado la puerta convencional. O sea, el médico dijo, mira, ya no te puedo hacer más radio, no más quimio, no tengo más nada para operar. Hemos llegado al límite de lo que puedo hacer. Buen criterio, dice el oncólogo, ¿no? En vez de encarnizarse, dice, mira, hasta acá llego. Entonces el paciente hace las otras cosas que quedan. Absolutamente está para hacer. Entiendan lo que estamos diciendo, lo que, por más que son súper revolucionarios y súper atractivos y muy eficientes y eficaces en algunos casos, las terapias que hemos desarrollado diferentes grupos, como el mío, este es el inicio. Ni siquiera, no estamos diciendo que sea ya el non plus ultra. No, no estamos ni siquiera, estamos en la prehistoria de la medicina. Estos son los albores de la medicina que tendrá la humanidad en las próximas décadas. Entonces, hay mucho para hacer, pero tenemos que poder sobrevivir, por ejemplo, los investigadores independientes. Primero, que no nos maten, literalmente que no nos maten. Segundo, que no nos amordacen, ¿right? Ha sido difícil estos últimos años. Y tercero, que nuestras ideas puedan debatirse fluidamente para cambiar la cultura, ¿no? Dice Teresa, un gusto Teresa, dice, me extirparon el lóbulo superior derecho en el 2023, los tags de control salen bien. Has hablado de técnicas de respiración, ¿podés hablar de alguna para ganar capacidad pulmonar? Sí, pero no acá, Teresa. Esto lo hacemos en el contexto de ciertas formaciones porque los ejercicios de respiración, que son maravillosos, tienen un cierto peligro, ¿no? Porque estamos metiéndonos donde nadie nos llama, en el sentido de metiéndonos a controlar una operación que normalmente es autonómica. La respiración es automática y si te estás metiendo ahí, eso es significativo. Hay todo un derecho. Mi esposa, Edariche Mendía, dirigió durante 10 años la división, es especialista en un par de cosas importantes, pero una de ellas es justamente la terapia fisiorrespiratoria para pacientes, para el espectro completo de los pacientes oncológicos, y ella dirigió esa división durante 10 años, ahora hace otras cosas, pero automáticamente mejora a la gente con el ejercicio fisiorrespiratorio. Alejandro pregunta cómo se resuelve el dilema de que es casi imposible conseguir un profesional que integre todos estos tratamientos y enfoques, y en general son reacios al equipo, sí, a trabajo con profesionales. Touché, Alejandro, no, en este momento no sé si tiene solución, más allá de lo que estamos haciendo yo y algún par de comunicadores más, que es dándole para tratar de convertirlo en una moda. Right? Ok, creo que avanzamos un poquitico. Gracias por las preguntas. Para cerrar con esto que dice esta persona que pregunta, es decir, lo que podemos hacer es, ahora, para ustedes, los presentes, para quienes tienen este problema, para quienes están ayudando a quienes tienen el problema, hay que instruirse y conocer a fondo. Después, de ahí las soluciones pueden venir. El primer problema que ustedes tienen es la ignorancia. Lo digo con cariño, es el desconocimiento de que estas cosas existen, de que se pueden y se deben integrar. Una vez que ya las conozco, esa es la razón misma de ser de la plataforma Science to the People, es que la gente se desasne, como dicen en el sur del mundo. Ok, ahora sé. Bien, segundo paso, ¿cómo puedo ejecutar sobre lo que sé? ¿Okay? Bueno, estamos en eso. De a poco, con un poco de suerte, en la segunda mitad del año vamos a poder hacer algunos anuncios importantes en términos de acercar a la gente la posibilidad de ejecutar y de integrar todas estas cuestiones. Nos vamos a ver entonces en breve para otra entrega de Science to the People. Escriban a nuestro equipo. Por favor, háganse un favor a ustedes y a sus familiares. Adquieran Oncología Integrativa Práctica. Es sumamente accesible y de un tesoro de información accionable. Nos vemos entonces, cuídense mucho y salud y suerte.